Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza UNASPU TV, el encuentro dominical de 9:30 a 10 aquí a través de la red de Televisión Color para llegar a cada rincón del país, ¿no? Que a veces es complicada que la información llegue o porque estamos muy influidos por los países vecinos o porque hay pueblitos muy chicos de repente donde no se llega por un tema de distancia y que, bueno, la red tiene esa posibilidad de entrar muy fuerte, ¿no? Y esta mañana es un gusto, como todos los domingos, estar junto al secretario general de la UNASPU, Daniel Baldassari. Daniel, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buenas mañanas, me va bien. Acá estamos, como siempre, cumpliendo con esta tarea de llevar la información, los mensajes a todos los jubilados y pensionistas y todos aquellos que les interese lo que tiene que ver con la seguridad social, que nos guste o no nos guste, llega un momento que tenemos Sin duda. que tener esa situación, que es bueno tenerlo, y que bueno, lo importante es que todos nos demos cuenta que lo que se logre en esta etapa va a servir para los que vienen atrás, para tener mejor seguridad social. Tal cual. Daniel, hay mucho para conversar en ese programa, pero quiero que te refieras un par de minutitos. Estamos todos preocupados, ¿no? Los casos de COVID-19 han ido en aumento. Los que saben hablan de cuáles fueron los factores, ¿no? Pero lo cierto es que están los números allí y que es bravo cambiarlos, ¿no? Aquí hay que apelar a sentido común, Daniel, ¿no? A cuidarnos entre todos, a no aflojar. Es bravo a veces, ¿no? Cuando se lleva tanto tiempo. Estamos casi en noviembre, casi el año se nos fue esto, ¿no? Sí, yo creo que el problema es ni asustarse, ni pasarse para el otro lado, Claro. es decir, tirar todo. Yo creo que el calorcito, los días de verano, ya que tienen cierta temperatura, lleva de repente a bajar la guardia, ¿no? Y la verdad que hay que ser respetuoso de las cosas. Y lo que está pasando en otros países, que por suerte pasaron antes que nosotros, y por lo tanto si lo queremos tener en cuenta, lo podemos tener en cuenta, que es lo que pasó en Europa. Claro. Y donde de vuelta están con una situación peor que la que tuvieron en el pasado. Tal cual. Es decir, y todo eso, ¿por qué? Porque se creyó que ya se había pasado, que la venida del verano nos iba y le iba a resolver todos los temas, y yo creo que tenemos que llegar a la conclusión que lo justo es tener madurez y saber que las concentraciones son un problema, el andar viajando sin necesidad y trasladándose de un lado al otro son un problema, hacer fiestas son un problema, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta eso porque no tenemos una respuesta. Es decir, la única es cuidarnos, y para cuidar no tenemos que cuidar al extremo, como al principio que pasamos tanto tiempo encerrados, tenemos que hacerlo de tal manera que no provoquemos una situación que nadie quiere, pero que a veces el cansancio, la rutina, la limitación de no poder acceder a cosas que accedíamos normalmente, bueno, pero es lo que nos corresponde ahora. No dejar de hacer las cosas, pero hacerlos con los recaudos posibles. Yo escuchaba declaraciones en la televisión del otro fin de semana y había personas mayores que decían, bueno, lo que pasa es que yo ya no puedo respirar con este tapaboca. Se puede, hay que tener paciencia, se puede. Es peor lo otro, porque si no nos cuidamos, luego vendrá sufrimiento, vendrán los tratamientos que no son fáciles, porque uno solamente con ver cómo son los hisopados, ya uno se da cuenta que no es nada agradable, por lo menos que uno lo hace obligado. Y aparte de ayer, la vacuna está a la vuelta de la esquina, que no se sabe qué puede pasar, pero va a haber una vacuna, por lo pronto. Efectivamente, yo creo que hay que tener fuerza para tener esa claridad de que si nos cuidamos, no vamos a dejar que vuelva de vuelta los brotes como estaban, y que, como tú decís, hay
avances en cuanto a lograr una vacuna, en cuanto a lograr un tratamiento inclusive más menos violento como el que se ha venido haciendo en la actualidad, aunque se ha venido avanzando, pero sigue siendo complicado. Por lo tanto, yo digo, ni encerrarse, ni aislarse exageradamente, pero tomar recaudo, ¿no? Digo, lavado de manos, el barbijo, la distancia, no juntarnos donde hay mucha gente. Yo creo que hay que agarrar para el lado donde hay menos gente, que ese es el problema, porque basta que aparezca una persona, como ese señor que fue a Durano a votar y resulta que fue y contagió. Y en Durano no había ninguno, que fue de Montevideo a Durano, y no había nadie, y justamente fue el hombre ahí y ya trajo el problema. Y entonces hay que, en la medida de lo posible, hay que limitar. Y un saludo muy grande, Daniel, porque llegamos muy lleno, muy lento a Rivera, a la gente de Rivera, ¿no? El abrazo, porque están pasando un momento más que bromado, ¿no? Sí, ahí tenemos las asociaciones, tenemos los compañeros que están allí en una situación muy complicada, que yo la verdad que le llevamos toda nuestra solidaridad porque nos damos cuenta del momento que están pasando. Daniel, hablamos de muchos temas, pero hay uno que es muy importante. ¿Qué ha dejado esa reunión con el presidente del Banco de Previsión Social, el ingeniero Hugo Dicio? Uno estima que debe haber sido muy importante porque el señor Gaspu llegó una batería de preocupaciones que tiene. ¿Qué ha dejado en blanco eso, Daniel? Bueno, hay de todo, ¿no? En la viña del Señor. En primer lugar, yo creo que, bueno, finalmente se consolidó lo que es la Operación Milagro desde el punto de vista de su funcionamiento, desde el punto de vista de la resolución del convenio con los oftalmólogos cubanos, con la Brigada de Médicos Cubanos. Eso se ha concretado y ya está todo resuelto, se ha hecho todas las partes administrativas y se han firmado los documentos, se han abierto los canales bancarios, en fin, todas esas cosas que parecen que son cosas secundarias, pero cuando hay dificultades genera problemas. Por lo tanto, se está haciendo las operaciones, los que quedaron, más de 1.500 que en el momento que vino la pandemia, el 13 de marzo, y que a esos 1.500 se ha empezado a ir operando de a poco, porque ahora hay un protocolo que ya no es como antes, donde puede haber mucha gente junta, ni puede haber aglomeraciones, como antes todos sabemos que había muchísima gente en el hospital. En este momento hay que hacerlo con los cuidados del caso, y por lo tanto eso va mucho más lento. Pero se está haciendo, se está llevando adelante para abatir ese remanente que quedó de compañeras y compañeros jubilados de todo el país, que se están operando a medida que los van llamando, que todo lo que tiene la boleta rosada ya están, digamos, con el visto bueno para ser operados y están siendo convocados en los distintos, en fin, por parte del Hospital de Ojo. Lo que no hay novedades todavía, porque hay compañeros y compañeras que preguntan, y en particular de las asociaciones, cómo va a seguir luego que se abata este remanente que había quedado en lo que tiene que ver con las pesquisas. Como se sabe, hay nuevas medidas desde el punto de vista sanitario que habrá que ver si se puede o no se puede seguir haciendo las pesquisas en los locales de la asociación, o quizás cuáles son las condiciones que tendrán que reunir esos locales para poder seguir haciendo las pesquisas en las asociaciones, que hay un fuerte sentimiento de pertenencia porque ONAPU puso su red de asociaciones al servicio de la Operación Milagro, cuando el problema era, cuando Gesa Stari se planteó el problema de que, bueno, no se podían hacer las pesquisas en el interior porque no había lugares adecuados para hacerla, y el Gesa Stari, que en esa época era director del BPS, representación de jubilados y pensionistas, ofreció y se aceptó de buena gana, de buen talante,
esta experiencia, pero que ya lleva unos cuantos años y por lo tanto ahora unido a las dificultades del coronavirus, bueno, habrá que ver qué es lo que dicen los entendidos, los que tienen y deben de disponer cómo se va a hacer. Pero eso será una etapa futura, por ahora eso es muy importante. Lo otro que se confirmó también por parte del presidente del BPS es que se incorporó en el presupuesto lo que es la popular llamada canasta de fin de año, que en el último año se pagó 2.175 pesos y que nosotros hemos planteado y no se nos ha cerrado la posibilidad, hemos planteado en la entrevista de que se haga los máximos esfuerzos para que esa cantidad que la tiene que definir todavía el BPS y el Poder Ejecutivo, cuando salga el decreto, que nosotros pedimos que se saque en tiempo y en forma, de tal manera que se pueda cobrar con los saberes del mes de noviembre. Hemos pedido que se haga el máximo esfuerzo para que la cantidad que se pague sea un poco más de lo que correspondería, teniendo en cuenta que el ajuste de julio fue muy chiquito y teniendo en cuenta que hay mayor inflación, que hay devaluación, que hay carestía, fundamentalmente sobre los artículos de primera necesidad, que es lo que consumen el 100% y a veces más, porque obtienen el préstamo social de los jubilados y pensionistas que ganan la mínima, que ganan jubilaciones y pensiones bajas. Por lo tanto, bueno, eso hay que confirmar la cantidad, pero se ha confirmado que efectivamente se ha incluido en el presupuesto del BPS la cantidad. ¿Va a ser en plata de vuelta? ¿Cómo? ¿Va a ser en plata de vuelta? Sí, sí, en efectivo, como viene siendo ya desde hace años. Y en cuanto a el sistema de cuidado, ¿Daniel se habló algo también con Mauricio? No, solo decir, el sistema de cuidado tiene que ver con el presupuesto general, quinquenal, que está en el Parlamento, presupuesto que, como todos sabemos, en la Cámara de Diputados ya fue aprobado, es decir, con bastantes protestas, con recortes, pero todavía no sabemos bien lo que hace concretamente al tema de los cuidados, cómo viene esa disposición. Esta semana iba a haber una reunión en la cual ONAPO va a participar y ahí tendremos mayor información sobre un poco qué fue lo que finalmente el Ministerio de Mides y el Poder Ejecutivo, en definitiva, porque el que dice sí o no no es solamente cada ministerio, sino que el Poder Ejecutivo, el presidente, es el director de la UPP, es la ministra de Economía y Finanzas, y en definitiva luego son las sensibilidades o no que existen en los legisladores para decir, bueno, acá yo conozco la situación de tal lugar y yo sé que ahí hay que atender este problema de los cuidados y otras cosas que hay que atender porque la situación poco a poco se va complicando en lo que tiene que ver con lo económico. Es decir, porque la pandemia tiene cosas que tienen que ver con lo sanitario, pero tiene las consecuencias económicas que ya todos sabemos. Lo que sí se habló fue sobre lo que hace a los copagos, es decir, la atención a la salud. Ahí volvimos a plantear, finalmente el presidente Odicio nos ha pedido que le mandemos los antecedentes de a dónde habíamos planteado esta reivindicación, nosotros le explicamos que esto viene de tiempo atrás, pero tomando en cuenta desde que está el actual gobierno, desde que asumió el actual gobierno, tuvimos allá por el 20 de marzo una reunión con el ministro Salinas, el ministro de Salud Pública, al cual, si bien los temas prioritarios en ese momento eran lo de la pandemia, pero le planteamos, porque es su ministerio del cual depende mucho de esto,
le planteamos el tema de la situación de lo que hace a los jubilados y pensionistas que reciben la mínima y que tenemos que tratar de resolver un problema, que tienen derecho, que es una buena cosa que tengan derecho a la atención a la salud, que hay una cobertura que era de 500 y pico mil de personas y pasó a ser de 2.500.000, que tienen cobertura, es decir, tienen derecho a tener atención a la salud, pero resulta que a veces, porque no se puede pagar un ticket o una orden, la gente tiene que optar qué remedio retira o a qué médico va, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos que por la vía de los hechos eso se está transformando en una dificultad cada vez más importante para que las personas puedan ejercitar el derecho de la atención de la salud. Además de otras cuestiones que hacen al funcionamiento del sistema propiamente dicho. Por lo tanto, esto fue eso con el ministro. Luego tuvimos una reunión también a instancia del ministro de Salud Pública con el presidente de la JUNASA, que es la Junta Nacional de Salud, planteando este tema. Ahí vimos una posibilidad de hablar de este tema, que ahí se conversó sobre cómo había surgido esto que era un ticket moderador y cómo había quedado, y que existía la posibilidad, parecía, de tratar de que ese ticket moderador fuera algo más justo, porque quien tiene ingresos tan ajustados no va a estar yendo al médico y pagando por pagar, sino que no necesita ticket moderador para que la gente no vaya al médico, no retire remedio por retirar o por ir al médico. Por lo tanto, teníamos eso, bueno, eso también lo hemos comunicado al presidente del BPS, que nos ha pedido, y bueno, después ya era segunda vez que lo planteamos al presidente del BPS, y le hemos enviado esa información de cómo se ha venido procesando, y por lo tanto nosotros tenemos la esperanza de que se considere esto, que la situación, que ya era importante atender esta reivindicación de los jubilados y los pensionistas, ahora se vuelve aún más importante porque el poder de compra de la jubilación y las pensiones han disminuido y que por lo tanto pagar tickets y órdenes cada vez es más pesado y más limitante para atender a la salud. Por lo tanto, eso también allí estuvimos planteando, ese tema allí en la reunión. Estuvimos hablando largo de la atención a la salud, de los problemas que empieza a haber producto de la crisis que se está viviendo, que ya hay 27.000 trabajadores que pagan la cápita y que ahora estarían al final del seguro de paro, estarían quedando sin trabajo, lo cual de gente que va a pasar a ACE, y por lo tanto eso va a afectar al conjunto del sistema. Y entonces ahí estuvimos hablando y planteando nuestra preocupación, ya que el jubilado y el pensionista estuvo unos meses que no se podía atender nada más que el coronavirus, y en algunos casos por teléfono se necesita mayor atención porque hay que atender otras males, otras afectaciones que tenemos como personas adultas mayores y que no se ha estado haciendo, y que ahora es necesario hacer ese mantenimiento que tenemos que hacer de cada persona, y bueno, y esa es una dificultad. Seguimos hablando de más temas que quedan todavía, no se vayan, estamos aquí como siempre los domingos a las 9:30, es la hora de Horaz.tv, aquí en la Manchada. Estas son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lávate las manos con agua y jabón, en caso contrario, usa alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas.
Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Informate, prevení, cuídate. Segunda parte de Banco TV aquí a través de la red. Lo que decías ahí es muy importante, ¿no? Hablando de esta reunión con Audicio, el tema salud es muy importante. Y también es muy importante, mucha gente nos ha parado, nos ha preguntado, nos ha pedido que trasladáramos la inquietud. Claro, llega a fin de año y ya la gente quiere saber qué va a pasar en enero. Sí. Es muy difícil, ¿no? Porque estamos en una coyuntura complicada. ¿Qué se puede esperar, Daniel? Empatar, igualar, perder poder adquisitivo. Estamos en una situación muy complicada donde, bueno, lo que se nos ha dicho es que la mano no va a estar tan fácil como de repente en otros tiempos, aunque se esperaba por lo pronto un aumento que superaba las expectativas. No, nosotros venimos de una experiencia positiva, ya que las jubilaciones y pensiones mejoraron su poder de compra a lo largo de un conjunto de años de corrido. Es decir, que todos los años la inflación, lo que se ajustaba era un poco más que la inflación. Y eso nos permitió ir mejorando nuestras jubilaciones y pensiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahora en la actualidad? De que el índice medio de salarios, al mes de agosto, estamos en el 7,23% y no creemos que ya aumente más porque no hay negociación colectiva pendiente y está por lo tanto en eso. El costo de la vida al mes de septiembre está en un 8,68%, es decir, ahí nomás ya tenemos una pérdida de unos 50 y algo, ¿no? por ciento. A lo cual se agrega que de acuerdo a no hay una negociación colectiva en marcha con perspectiva ni en los públicos ni en los privados, porque en los privados ya está jugado. Y lo que va a haber para los privados es un 3% en que se va a aplicar a partir de enero o a partir de abril, depende cómo le vaya a las empresas, según lo que dice la disposición del gobierno nacional. Y en lo que tiene que ver con los públicos está esa discusión que ha habido en el Parlamento, en el cual se habían comprometido el Poder Ejecutivo con el Sindicato de los Trabajadores Públicos, COFE, a una partida, a un aumento que luego no se tuvo en cuenta, y bueno, y eso dio motivo a que hubo un gran debate en diputados y que además que va a suponer una rebaja de los salarios, por lo tanto, de los salarios públicos. Por lo tanto, el índice medio de salario por el cual se va a ajustar nuestras jubilaciones y pensiones van a ser por debajo de la inflación. No solamente que no va a recuperar, sino que venimos perdiendo todo el año y no va a haber recuperación y tampoco, por lo tanto, va a haber mejoramiento. Va a haber una parte, se va a recuperar y la otra ya vamos a arrancar con una situación en pérdida. Por lo tanto, la perspectiva es esa. Hay mucha preocupación. Nosotros como NAFU estamos recibiendo delegaciones de otras organizaciones sociales que tienen que ver con los trabajadores, que tienen que ver con trabajadores en distintas situaciones, porque hay una cosa, Néstor, que siempre decimos que no se tiene suficientemente en cuenta, es que si bien el Uruguay es el país de América Latina donde hay más formalización, es decir, gente que trabaja y que aporta él y aporta el empleador, pero no obstante ello había un 20% que no había, ante la pandemia, que no estaba regularizado. Entonces, es mucha gente que trabaja en un marco donde se pagan salarios, jubilaciones, pensiones, y hay un clima general de ingresos que todo el mundo hace cosas y da vida, diciendo mal y pronto, facilita trabajo de otras personas aún en esas condiciones. Bueno,
como siempre ocurre, y ahora ocurre también, es que cuando hay tirantez y el poder de compra baja y la capacidad de poder adquisitivo de los salarios y la población es baja, eso repercute directamente en aquellos trabajadores que justamente hacían esos trabajos y ganaban un ingreso o vendían cosas en la feria, los llamados periferiantes, que justamente en este momento también está en discusión, Sí. todo ese tema de los feriantes y los periferiantes, pero el asunto es que ahí hay gente que iba y ganaba su sustento. Bueno, los problemas que hay con las fiestas, los problemas que hay con todo lo que tiene que ver con la actividad, en lo que hace a la música, a lo que hace el teatro, a lo que hace el cine, en fin, todo lo que significa eso. El fútbol, es decir, la gente no va al fútbol, por lo tanto tampoco consume por ese lado, y toda esa cadena de personas que vivían, esos trabajadores que vivían de ellos, también ven afectada la situación. Por lo tanto, esto es una situación compleja que lamentablemente parecería que no se va a hacer lo que se está haciendo en todos lados, es decir, de atender en primer lugar las consecuencias económicas de la pandemia en la gente, y por el contrario, contrariamente, valga la redundancia, lo que se está decidiendo en otro lado, acá se pone el peso de la preocupación en lo que tiene que ver con que no se dispare digamos, el déficit llamado el déficit fiscal, es decir, que lo fiscal está por encima de todo, salarios, jubilaciones, en fin, servicios, y eso genera una situación que no es la más conveniente y que trae problemas. Por lo tanto, la situación, nosotros como siempre le decimos a la gente cómo son las cosas, la expectativa, la situación que tenemos hoy, los datos, la realidad que tenemos es esa. Por lo tanto, como decía, estamos recibiendo delegaciones que están muy preocupadas de otros sectores sociales, que ven preocupación por su trabajo, por sus derechos, por una cantidad de cambios que se han producido con la ley de urgente consideración y que se está considerando, esto es público y se está hablando a través de los medios de comunicación y todo eso, lo que es la de ir a un referéndum y que le están invitando a NASPU para participar de ese esfuerzo. NASPU en una primera reunión ha estado analizando este tema. El próximo lunes, o sea mañana, va a haber otra reunión donde se estará tomando decisión teniendo en cuenta la situación de NASPU, teniendo en cuenta lo que es la NASPU, de que lo primero para nosotros siempre va a ser la unidad y la diversidad de opiniones, que tenemos grandes desafíos para el año que viene, como es la elección de los directores sociales, que tenemos problemas con las pensiones y las jubilaciones, que no se habla mucho de este tema, lamentablemente, que hay un proyecto, una comisión de expertos que va a reunirse, pero que no es lo que nosotros queríamos. Va a ser una comisión de 15 expertos que va a decidir, va a hacer un balance de cómo ha ido la aplicación de la ley 6.713 del año 95-96 y cuáles son las reformas que habría que hacer. Lo único que uno escucha que se habla de las reformas y un hincapié en el BPS, que es la caja que tiene jubilados y pensionistas con pagos más bajos de todo el sistema. No se habla de todo el sistema y bueno, hay una enorme preocupación. Los jubilados y los pensionistas estimo que a veces parecería que no se entiende por otros sectores que van a ser más tarde o más temprano afectados por el sistema de seguridad social. Parecería que no se comprende o están muy afectados por la inmediatez de los problemas que hay planteados en todos los sectores de los trabajadores, los jubilados y los pensionistas, y entonces estamos sumamente preocupados. ¿Por qué? Para defender nuestros derechos, para no perder derechos, para seguir por lo contrario avanzando y dando respuesta a ciertas afirmaciones
a ciertas concesiones que se ponen en el énfasis, pero que nosotros no compartimos. ¿Por qué? Porque eso supone hacer que la crisis la paguen aquellos que tienen menos espalda. Por lo tanto, estamos preocupados, estamos trabajando, analizando, viendo cada uno de los aspectos que tiene la actual situación. Daniel, ha sido un gusto, se lo ha seguido el tiempo, un gusto este domingo. Han quedado temas pendientes sin duda, pero lo que la gente tiene que saber, Daniel, que la UNASPO está atrás de esos problemas, ¿no? Que la UNASPO no ha dejado de trabajar en la pandemia, que ha estado reunida con quienes mandan, con las autoridades de gobierno, que ha estado vía Zoom con las asociaciones, analizando y viendo la preocupación en cada región, con esos regionales que no han sido los de siempre, presenciales, pero sí vía Zoom. La UNASPO está, Daniel, y eso hay que dejarlo claro, que la gente sepa que la UNASPO sigue velando por la calidad de vida de todos, a pesar de que, bueno, estamos en una situación no muy fácil, ¿no? Sí, tenemos dificultades para poder movilizarnos, digo, porque estas cosas también pasan al mismo tiempo que hay una pandemia, que somos un sector de riesgo, que tenemos dificultades para participar y para... No obstante ello, como tú bien decís, UNASPO ha estado siempre presente, concurriendo al Parlamento, a las instancias de las reuniones con el BPS, con las autoridades del BPS, ha estado reuniéndose con los ministros, con la ministra de Vivienda, por los temas de la vivienda, con el presidente del BPS, como ya decía, con el ministro de Salud Pública, con el del Plan Ibirapitá, que también tuvimos reunidos, conversando con el presidente del BPS sobre el Plan Ibirapitá, que también tenemos preocupación para que eso prosiga y no se detenga y no haya falta de atención, como está habiendo en algunos lugares. Estos temas, es decir, estamos detrás de cada uno de los temas de los jubilados y los pensionistas, y eso queremos transmitirlo a todos los jubilados y los pensionistas, que de lo que de nuestro lado se puede esperar va a estar todo lo máximo que podamos hacer desde este lugar, es decir, defendiendo los intereses de los jubilados y los pensionistas, y los vamos a mantener a todos informados de cómo siguen todo el territorio. Abrazo, Daniel, y buena semana, ¿eh? Igual para todos. Nos vamos al encuentro el próximo domingo a las 9:30. Ha sido un placer, créanme, estar con ustedes junto a Daniel para llevar esta información, todo lo que hemos hablado hoy, a la casa de cada uno de ustedes, para que, bueno, de primera mano sepan en qué estamos, qué está pasando y lo que vendrá, ¿eh? Nos encontramos en 7 días. Que pasen todos muy bien.